Buenos días, hermanos y hermanas, familia Zoe. Pues hoy vamos a estudiar la palabra de Dios que nos tiene para el mensaje de este día 12 de abril del 2020, donde pues en las tradiciones eclesiásticas cristianas celebramos la resurrección de Jesucristo. Quizá no podemos hacerlo como lo hacíamos o lo hacen algunos en los templos, de tener un matutino a las 7 de la mañana y cosas de ese tipo. Pero pues estamos en nuestra hora normal de nuestro culto congregacional y presencial aquí en la iglesia Zoe, y seguimos siendo prudentes con este cuidado que queremos tener sobre pues estar en casa, cuidándonos, resguardándonos y obedeciendo las indicaciones de las autoridades. Entonces, pensando un poquito en esto, vamos a hablar este domingo de resurrección, de un pasaje que ha sido pues en el estudio que estaba teniendo para presentárselos, me llamó mucho la atención. Ustedes saben que no soy yo de la idea de predicar lo tradicional, de solo caer en lo mismo. Y sí les voy a hablar de la resurrección de Jesús, pero de una parte que a mí me pareció importante para esta ocasión. Hoy vamos a hablar de mentes cerradas. Así se llama el mensaje de esta mañana, mentes cerradas. Póngale por favor ahí en sus cuadernos de notas el título de esta predicación, mentes cerradas. Y está basada en Lucas 24, 45 al 53. Lucas 24, del 45 al 53. En el momento en que resucita Jesús, tiene un encuentro con algunos discípulos, con varios de ellos, y en esos encuentros Él les explica algunas cosas que hoy vamos a ver. Lucas 24, 45 al 53. Mente cerrada es el título de este mensaje. Voy a leerles exactamente estos versículos rápidamente y después hacemos el análisis de ellos. Voy a leértelos. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Cierren sus ojos un momento, como acostumbramos antes de estudiar la palabra de Dios. Cada quien en lo personal pida a Dios que me use y también que los prepare para recibir la palabra. Cierra tus ojos y haz una pequeña oración, por favor. Ok, vamos a estudiar la palabra de Dios. Si ustedes se fijaron, el primer versículo da la pauta para el título de este mensaje: mente cerrada. Dice el versículo 45: les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Les abrió el entendimiento para que entendieran
las Escrituras. Fíjense qué importante es esto. A mí me llama mucho la atención lo que está pasando en nuestros días y es algo muy interesante. Las personas se están acercando mucho a Dios. Las iglesias pues anhelan tener esa oportunidad de ir a sus templos a adorar a Dios. Y al menos en el muro y con mis amigos que tengo contacto en el Facebook, pues yo veo todos los días de esta semana, en las horas de los cultos, muchas iglesias que están transmitiendo en vivo sus mensajes o grabando mensajes como este. Y es muy interesante ver cómo también muchas personas se están acercando a Dios. Pero hay otros que a pesar de todo lo que se está viviendo y de todas las situaciones que estamos enfrentando, lo siguen ignorando y siguen pensando que no necesitan de Dios. ¿Saben qué les hace falta? Algo que aquí dice la Biblia, que les hacía falta a los discípulos y que hizo Dios con nosotros cuando nos encontramos con Él y creímos en Él como nuestro Señor y Salvador. Voy a hacer referencia a algo que viene antes para poder entenderlo. Aquí en Lucas nos narra que había 2 discípulos de ellos que iban de Jerusalén hacia Emaús para regresar a sus actividades diarias. Iban caminando. Alguna vez ya les he compartido de este versículo en la iglesia. Y dice la Biblia que de repente alguien se les apareció al lado de ellos, entre las miles de personas que había, cientos, y caminó con ellos. Pero dice la Biblia, estaban velados o vendados sus ojos para que no lo conocieran. Hasta que Jesucristo quitó la venda de sus ojos, dijeron, ¡ay, ese es Jesús! Y se regresaron corriendo a predicarle a los otros discípulos. Necesitaban que Jesucristo les quitara la venda de sus ojos. Y aquí en este momento había otra cosa que necesitaban y que todas las personas necesitan para poder entender el mensaje de Jesús y encontrar el sentido correcto de ese mensaje, y es que no tuvieran una mente cerrada. Las personas dicen que ellos son libres pensadores. A veces te dicen, lo que no entiendas de la Biblia tú créelo por fe. Sí, hay cosas que todavía nos faltan por entender y seguimos por fe adelante, pero normalmente Dios no quiere que sus hijos y sus hijas vivan en la ignorancia, en el desconocimiento total de las cosas, o en el quedarse callados y no preguntar y nada más creer y no analices las cosas. No, resulta que no. Aquí Jesús les estaba diciendo, después de haberles explicado todo lo que había pasado, Él les estaba diciendo, miren, estas cosas son las que cuando yo estaba con ustedes, yo les compartí. Esto yo les dije que iba a suceder, y empezó entonces Él a decirles desde el Génesis, todos esos libros históricos, en los libros poéticos, en los profetas, en todo el Antiguo Testamento, que eran los escritos que ellos tenían hasta ese entonces, les empezó a explicar todas las cosas que esos libros hablaban de el Mesías, es decir, de Él. Y entonces hizo algo que marcó la diferencia y que debe marcar también la diferencia en nuestras vidas. Les abrió el entendimiento. Es lo contrario a tener una mente cerrada. Les abrió el entendimiento. Normalmente las personas pues ponen como que los que creemos en Dios, entre comillas, religiosos, somos una bola de ignorantes. Y nos creemos todo lo que nos dicen, sin analizar, sin pensarlo, y nada más lo creemos porque sí. Pero dice la palabra de Dios que Dios no espera eso de sus hijos y de sus hijas, porque los que han llegado a entender el mensaje de Dios han necesitado algo que solo puede hacer Jesús, que solo puede hacer el Espíritu Santo, que solo puede hacer el Padre en las personas, y es que les abra el entendimiento. Si ustedes revisan con cuidado, ahí dice en el versículo 25 que Jesús les abrió el entendimiento, y me llama la atención la palabra que se usa para abrir.
Es una palabra que en el idioma original dice un abrir total. Es decir, no abrió poquito el entendimiento, no abrió a medias el entendimiento, no es que casi tenían abierto su entendimiento, no, dice, les abrió totalmente su entendimiento. Les abrió plenamente su entendimiento. Les abrió total y absolutamente el entendimiento. Por eso es importante pensar en esto. Necesitamos tener nuestro entendimiento totalmente abierto, plenamente dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Y eso solo lo hace la obra del Espíritu Santo, la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Dice ahí, les abrió. Abrió significa totalmente. En esa palabra habla de totalmente. Luego dice el entendimiento. No voy a dar aquí una clase de psicología, de filosofía, no, sino simplemente les voy a decir los usos que tenía la palabra que aquí tradujeron por entendimiento. En griego se pronuncia nous, se puede traducir también como mente o inteligencia. Y aquí nos habla no tanto de la personalidad en sí misma, porque tendría entonces que usar la palabra psique, que está en griego y que se usa en la Biblia, sino más bien utiliza esta nous que tiene que ver con la actividad de un órgano, uno de los músculos lisos, es decir, que nosotros no controlamos, sino que ellos realizan su propia función. ¿Y saben cuál es? El cerebro. Dios le dio a cada uno de nosotros en diferentes niveles, formas, áreas, como sea, un cerebro. Y ese cerebro hace una función, y es la que aquí se le llama nous. Y tiene que ver con muchos aspectos de lo que hace esa función, o de lo que hace ese órgano en sus funciones. Nous, mente, cerebro, entendimiento, tiene que ver con, al final de todos estos elementos, voy a mencionar solo algunos. Les digo que no es un tratado de psicología, de sociología, ni de filosofía, sino solamente explicar los usos que se da esta palabra en el griego del Nuevo Testamento. Esta serie de palabras que les voy a hablar habla de un modo de pensar. La Biblia dice, las personas son lo que piensan que son. Y aquí nosotros tenemos que entender lo que dice aquí. Jesús les abrió a las personas que estaban con él la posibilidad de la percepción completa de las cosas de Dios. Primera palabra, percepción. ¿Sí entiendes esto de la percepción? ¿Qué es lo que tú percibes? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que tú tomas de lo que está a tu alrededor? De lo que te das cuenta, de lo que llega hasta ti y a través de todos tus sentidos entra a ti. Dice ahí, les abrió la forma de percibir, de sentir, de recibir todas las cosas acerca de la palabra de Dios. Percepción es una de las cosas que hace el cerebro. Otra de las cosas que hace el cerebro después de percibir es la reflexión. ¿Qué es esta actividad de la reflexión? Pues se pone el cerebro a funcionar, a analizar, a pensar si esto pasó de esta forma, si está el calor así, si está la temperatura acá, si hay este clima, podría ser de esta forma y me gustaría que fuera así. Y el cerebro tiene la capacidad de reflexión. Es otra de las cosas que les abrió Jesucristo. Y es una de las posibles traducciones del Nuevo Testamento de esta palabra que se traduce por entendimiento y que tiene que ver con las acciones que hace este órgano que Dios nos dio, que es el cerebro. También otra de las cosas es la comprensión. Es diferente la reflexión a la comprensión. Percibes, medio piensas en lo que está ahí, pero después de que haces análisis, investigaciones, dices, con razón, sí es cierto, ya lo entendí. Y esa es la comprensión. Y en las áreas que enfatiza esta palabra en el Nuevo Testamento, hay muchas más que hace el cerebro, pero aquí están estas que está enfatizando aquí.
Hay más, desde una simple opinión hasta una convicción. Muchas actividades que desarrolla el cerebro en muchos niveles. Solo estoy mencionando y listando algunas de las que aquí pueden enfatizarse para la palabra entendimiento. También se habla de sentimiento. Algo que, además de analizar, comprender, pensar en ello, percibir, produce tu cerebro, y es ¿qué sientes acerca de eso? ¿Te disgusta? ¿Te gusta? ¿Te molesta? ¿Te incomoda? ¿Te hace sentir bien? ¿Te atrae? Todo eso lo desarrolla el cerebro, y eso se los abrió Jesús para poder explicarles lo siguiente, para que ellos pudieran tener acceso a las Escrituras. Por eso oramos cada vez que empezamos a estudiar su palabra. Por eso toda esta semana, cada día, yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude a mí y que pueda yo tener abierto todo mi entendimiento para que yo pueda estar compartiéndoles esta parte de la palabra. Qué interesante es pensar un poquito en esto. Aquí, perdón, tuve que mover un poquito aquí mis notas. Aquí hay algo que tenemos que pensar. También dicen que al final de todo esto, algo que enfatiza aquí esta palabra es determinación. Percepción, reflexión, comprensión, sentimiento y, como consecuencia de todo esto, determinación. ¿Qué es la determinación? Cuando tú tomas una decisión y vas a cumplirla. Dijiste, voy a estudiar esta carrera, y estás determinado a estudiar esta carrera aún a pesar de todos los obstáculos. Voy a lograr esto, voy a conseguir aquello, y estás determinado a lograrlo, porque estás convencido, porque percibiste, porque ya reflexionaste, porque ya lo comprendiste, porque ya te atrajo o no te atrajo, no sé, y hay muchos elementos más. Solo menciono algunas áreas, pero que quiero que entiendas muy bien, porque la Biblia dice que Jesús les abrió el entendimiento, que involucra, entre muchas más, percepción, reflexión, comprensión, sentimiento, determinación. Y en pocas palabras, o englobando todo esto, dice modo de pensar y, como consecuencia, modo de ser. Todo esto nos necesita abrir Dios para que entendamos las Escrituras y entonces vayamos con las cosas siguientes. ¿Por qué los cristianos tanto anhelan estar en comunión con Dios, cantar sus alabanzas, tanto extrañan sus actividades en los cultos? ¿Y por qué están a cada momento buscando, ya predicó esta iglesia, ya predicó este pastor, mi iglesia va a ser esta hora, los mensajes, y lo están grabando y hacen un gran esfuerzo para que todo esto llegue hasta sus casas? Porque Dios nos ha abierto el entendimiento. No es por nosotros, no es porque seamos los más sabios y los mejores, no, pero sí necesitamos un entendimiento abierto y no una mente cerrada para entender estas cosas. Como aquellos que te dicen, mira, de política, de fútbol y de religión no me hables porque salimos todos peleados. Eso es una mente cerrada. Es una mente que no es capaz de reflexionar, de dialogar con otra mente, y que al final de cuentas, por querer imponer tus ideas, en vez de salir peleados, mejor no hablemos de estas cosas. Y creo que este domingo de resurrección, donde estamos cada uno en casa, es un buen momento para hablar de estas cosas. Dice entonces que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. ¿Qué es comprender? La palabra que usa en el idioma original dice unir pensamientos, relacionar reflexiones. Eso es comprender, de acuerdo a la palabra que aquí se usa. Con razón nos dijo eso cuando andábamos con él. Con razón, en aquella ocasión dijo aquello. Como dijeron los que regresaron después de encontrarse con Jesús en el camino de Emaús, cuando descubrimos quién era, dijimos, con razón nos abría esto y nos hablaba de aquello y ardía nuestro corazón, y sabíamos quién era cuando comprendimos las cosas.
necesitamos hoy más que nunca que Dios nos abra el entendimiento para comprender sus escrituras. Y necesitamos más que nunca que las personas estén dispuestas a permitirle a Dios que abra sus mentes, su entendimiento, para que puedan comprender las escrituras. Y aquí habla de dos cosas, brevemente podríamos hablar de muchas más, pero habla de dos cosas que deberían comprender. Una está en el versículo 46. Les dijo: está escrito que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Aquí tendríamos que hablar de todas las profecías, de cómo se celebraban los holocaustos, de lo que pedía Dios desde tiempos muy, muy antiguos, 1500 años, de cómo tendría que ser todas las ofrendas para perdón de pecados, para estar en paz con Él. Y pues tendríamos que explicar muchas cosas que los judíos serían muy buenos en explicárnoslas. Yo nada más quiero hablar de esto. Había algo que era preciso que sucediera. Había algo que era inevitable que sucediera. Así como nos han dicho, es inevitable que tenga que llegar la fase 3 de esta epidemia, igual aquí era inevitable esto que tenía que suceder. No era opcional. A Jesús no le hubiera pasado nada si Él no hubiera muerto en la cruz, pero no había otra opción para nosotros. La única opción que había era que Jesús tenía que sufrir en la cruz, morir y resucitar para que algo pasara con nosotros. No hay otro camino. No hay posibilidad de que lo hagas dando mucho dinero. No hay posibilidad de que lo hagas portándote bien. No hay posibilidad de que lo hagas ayudando a no sé qué tantos lugares. No hay posibilidad de que lo hagas por ningún otro medio, cumpliendo todos los requisitos de una religión, cumpliendo todas las ordenanzas de un grupo de personas, cumpliendo todo, aunque es bueno en muchas formas todo esto, pero nada más hay una opción. La única opción para encontrar el perdón de nuestros pecados era que Cristo muriera en la cruz, sufriera por todo el pago que Él tuvo que hacer de ese perdón de los pecados de la humanidad, y no que se quedara en la tumba. Tenía que hacer algo: resucitar. Ahí dice el tercer día, y no me voy a meter en esos detalles de que si no era el tercer día, simplemente es Jesús muere antes del día sábado, por la forma en que ellos manejaban sus horarios, y resucita después del día sábado. Algunos cuentan que no, que cuando fue Constantino, que por eso cambiaron. No me quiero meter en eso, yo nomás quiero meterme en algo que es bien cierto. Era necesario que Jesús muriera en la cruz, sufriendo fuertemente, padeciendo fuertemente, pagando el precio de todo eso que debían pagar los seres humanos y no podían hacerlo por sí mismos, pero que después se levantara, que después de la muerte subiera nuevamente a la vida. Para que entendamos esto bien a fondo, ¿sabes qué necesitas? Que Jesús te abra tu entendimiento. Una mente cerrada no lo va a comprender. Necesitamos una mente abierta por el poder del Espíritu Santo para comprenderla. Y además tenían que comprender otra cosa, y que ahora está pasando y que es algo muy bueno. Dice el versículo 47, que también era necesario que se predique en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, hasta en China. En el Oriente, Asia, en Corea, el país que tiene las iglesias cristianas más grandes de todo el mundo, y que a pesar de todas las situaciones que están viviendo, ahí las tienen. En lugares donde antes no se tenía cristianismo, ahí está fuertemente el cristianismo. Porque también tenemos que hacer algo. Cuando tú encuentras a Jesús y entiendes, tu mente se ha abierto y entiendes que Jesús murió en la cruz y resucitó para perdonar tus pecados, se tiene que predicar. Ese dice el versículo 47.
La otra cosa que tenían que entender, y por eso les abrió la mente, es: tienen que predicar de esto en todas las naciones. Y solo voy a enfatizar una palabra de este versículo. Dice arrepentimiento. En griego se pronuncia metanoia, de meta, cambio de, y nous, mente. Metanoia dice: cambia tu forma de pensar. Eso significa arrepentirse, cambiar tu forma de pensar. Es muy diferente a remordimiento. Remordimiento es: me siento mal por lo que hice, pero lo sigo haciendo, aunque me sienta mal. Y arrepentimiento es: me siento mal por lo que hice, comprendo que no estuvo bien y no lo voy a volver a hacer, porque me he convencido que no lo debo volver a hacer. Cuando una persona encuentra a Dios verdaderamente y entiende lo que Jesús hizo en la cruz, no solo hay remordimiento, sino en verdad hay un verdadero arrepentimiento, un cambio real, sincero y de 180 grados en su forma de pensar y en su forma de ser. Cuando esto sucede, entiende uno lo que significa el perdón de los pecados. El perdón de los pecados, en la palabra que aquí se usa, tiene dos sentidos muy especiales, legales. Esa palabra decía: cuando se le perdonan los pecados, se le quita la condena y además desaparece el delito que generó la condena. Eso era la palabra que aquí se usaba para perdón, que en algunas versiones dice remisión. No es que no fuéramos culpables, no, es que éramos culpables, pero alguien pagó por nosotros, Jesús en la cruz, de tal forma que se quitó la condena y además se quitó el delito que generó esa condena. Si tus pecados fueran rojos, en la sangre de Cristo vendrán a ser blancos. Y esos pecados, dice Dios, yo los voy a echar al fondo de la mar y nunca más me voy a acordar de ellos. Ese es el perdón que Dios nos da. Nos quita la condena y nos quita, desaparece, deshace el delito que generaba esa condena y nos hace libres. No para andar haciendo lo que se nos dé la gana, no, libres para que con una metanoia o cambio en la forma de pensar entendamos la palabra de Dios y vivamos libremente haciendo aquellas cosas que son mejores para nosotros y que creemos son de bendición, son de agrado para Dios. Dos cosas nada más. Una, entender que era necesario que Cristo padeciera, muriera y resucitara. La otra, entender que necesitamos compartir de esto en una forma muy diferente, en el cambio, en la forma de pensar y por consecuencia de ser. Y entender bien claro lo que significa el perdón de nuestros pecados. Cristo murió en la cruz y no se necesita nada más para que nuestros pecados sean perdonados. Solo su muerte en la cruz puede hacer que Dios nos perdone nuestros pecados y no hay ninguna otra forma. Entonces, había algo que ellos necesitaban y que todos lo necesitamos para que pudiera ser esto una realidad. Dice el siguiente versículo, estamos en el 47, dice el 48, ustedes son testigos de estas cosas. 49 dice, pero hay algo que los va a ayudar. Yo voy a cumplir mi promesa que les hice, de enviarles al Espíritu Santo. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. ¿Qué necesitamos para poder predicar esto y para que las personas lo entiendan y lleguen a ese arrepentimiento o cambien su forma de pensar? La obra, el respaldo, la ayuda, la unción, la investidura del Espíritu Santo que nos da ese poder. Y ese poder es un poder que habla de algo muy curioso. Dunamis es la palabra, se las he explicado, tiene que ver con algo dinámico,
con algo que genera, con algo que crea, con algo que regenera, con algo que recrea, que te da toda la capacidad, la inventiva, la creatividad, como está sucediendo ahora. No nos podemos reunir en los cultos. Ya hay muchas iglesias que se metieron en una aplicación que se llama Zoom y ahí tienen sus cultos, sus discipulados, otros en vivo, toda la tecnología, y estamos todos los pastores aprendiendo a manejar estas nuevas formas de la tecnología, lo que usan los youtubers y todo esto, porque no nos puede detener nada para seguir anunciando que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó para perdón de nuestros pecados. Lo tenemos que seguir anunciando. Por eso dice la Biblia, si no lo anuncian ustedes, hasta las piedras van a hablar. Pero lo seguimos anunciando. Y también ustedes lo siguen anunciando con sus vidas, con su entrega, con su amor, con todo lo que vivimos cada día para Dios. Aquí hay algo que vino como consecuencia, los resultados de todo esto, y con esto terminamos. Dice en los siguientes versículos, del 50 en adelante: los sacó hasta afuera, alzó las manos, los bendijo. Hay muchas cosas bonitas que pudiéramos sacar de aquí, pero dice que aquí hubo dos cosas importantes. Cuando entendieron todas estas cosas y adoraron a Jesús, esta palabra adorar ya se les he explicado, proscuneo, pros hacia cuneo, besar, eso es adorar. No hacer reverencias, ni caravanas, ni todas esas cosas, ni echar humo, no, lo que Dios quiere es un corazón que cuando lo veamos corramos y le abracemos y le demos un beso, como Él lo hizo cuando se da la figura del Padre amoroso que recibe al Hijo que se le va, que alguna vez se predique esto en la iglesia. Dios quiere que le adoremos de esta forma, y cuando ellos le adoraron así, dice que lo hicieron con gran gozo, muy contentos, con una alegría enorme. Cuando tú entiendes esas cosas y te acercas a adorar a Dios en tu casa, en un templo, en un estudio bíblico, en un discipulado, en un culto, ¿cómo sales? Contento, lleno de alegría. ¿Por qué? Porque has disfrutado la presencia de Dios. Pero también hay otro. El versículo 53 dice: y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. También es importante esto. Uno de los frutos de haberte encontrado con Jesús es estar congregado con la parte del pueblo de Dios en donde tú te congregas. No en el edificio, ¿verdad? El edificio no importa, puede ser cualquier lugar. Nosotros nos reunimos en un salón de fiestas que ni es nuestro, pagamos una renta, pero cuando nosotros estamos ahí, ese lugar se vuelve el lugar de la iglesia Zoe, en donde la iglesia se reúne a alabar y bendecir a Dios cada vez que puede. Y estamos seguros que en cuanto podamos volver a reunirnos, tendremos gran gozo y disfrutaremos nuevamente estar juntos, alabando y bendiciendo a Dios, proclamando que Él murió, fue sepultado y resucitó para perdonarnos nuestros pecados. Claro que tenemos una vida que nos quiere dar aquí muy buena. Yo he venido para que tengan vida y en abundancia, dice, vida de calidad. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que después de esta vida nos espera, si creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, una mejor vida por la eternidad. Su presencia, su amor, su cuidado, su protección. Una vida aquí y una vida allá. Como alguna vez dijeron algunos teólogos, ya, pero todavía no. Ya disfrutamos de esa vida eterna aquí, pero todavía no en la plenitud en la que pudiéramos disfrutarlo. Que este domingo de resurrección las iglesias sigan celebrando con gozo lo que dijeron esos ángeles a las mujeres: no está aquí, pues ha resucitado. Y sé que a pesar de todos los impedimentos que ahora tenemos por la contingencia sanitaria, las iglesias lo siguen haciendo. Y desde muy temprano, este domingo de resurrección, muchas iglesias han transmitido
cantos, mensajes, alabanzas, porque todos los cristianos de todo el mundo, de todas las naciones, como dice aquí, celebramos que Jesús resucitó para perdonar nuestros pecados. Celebra con gozo este domingo de resurrección y fortalécete para seguir enfrentando esta contingencia. ¿Por qué no cierras tus ojos y permites que Dios abra tu entendimiento para recibir lo que Él tenía listo para ti esta mañana? Cierra tus ojos y platica con Dios. Bendiciones.